Bienvenido al video número 40 del curso de AutoCAD. A partir de este video vamos a entrar en el estudio del dimensionamiento o del acotado dentro del programa. Para eso entonces diríjase sobre cualquiera de las barras de herramientas, nuevamente haga clic con el botón derecho del ratón, despliegue la cascada y seleccione la opción Dimensión o Dimension que aparece aquí, es la cuarta hacia abajo, haga clic ahí. Y una vez hace clic ahí le va a aparecer esta barra de herramientas, que es la barra de herramientas de dimensiones. Con esa barra de herramientas vamos a comenzar el estudio. Lo primero que debemos hacer antes de empezar a dimensionar es darle formato a las dimensiones. ¿Por qué? Vamos a hacer un ejemplo básico aquí con nuestro proyecto que traemos de ejemplo. Aquí dice que de esta esquina, de esta columna, a esta esquina de esta otra columna tenemos una distancia de 4.30. Entonces vamos a dibujar esa cota inicial aquí mismo en nuestro ejemplo en el que venimos desarrollando para ver por qué debemos darle primero formato a nuestras cotas. Vamos a utilizar para eso el primer comando, que es el comando linear. Vamos a verlo en su forma básica, después en el próximo video explicamos el concepto. Aquí lo importante es saber por qué debemos dar el formato. Vamos a hacer clic en linear, haga clic ahí. Una vez hace clic en linear, él le va a decir especifique el origen de la primera línea de extensión. Las líneas de extensión dentro de una cota son las líneas desde donde y hasta dónde van las cotas. Esas son las líneas de extensión, desde dónde y hasta dónde van las cotas. Las líneas de dimensión ya es la línea como tal que forma la cota. Entonces, ¿cuál es el origen de la primera línea de extensión? Sería este. Es decir, de la misma forma en que seleccionamos cuando vamos por el comando dist o distancia. Clic en un lado y clic en el otro. Entonces, si hago clic en este punto, él me va a decir segundo origen de la segunda línea de extensión. Entonces el segundo origen va a ser este. Es decir, de aquí hasta aquí voy a tomar la cota. Entonces hago clic aquí, clic allá y clic acá. Y ahí ya aparece la cota. Lo que ocurre es que la cota aparece en un tamaño demasiado grande. Finalmente él me dice especifique la locación, es decir, dónde va a ubicar la cota. Entonces simplemente desplieguela sobre el área de gráfica y para terminar haga clic ahí. Ahí se puede dar cuenta que la cota es demasiado grande para las unidades o para el tamaño que venimos realizando de nuestro proyecto, porque esta es la que viene por defecto dentro del AutoCAD. Como nosotros necesitamos las cotas más pequeñas, pues debemos darle formato para cambiar eso. Además, si vemos nuestro ejemplo, el ejemplo dice que las cotas son en sus extremos puntos que referencian cada cota. Aquí por defecto salen flechas. No quiere decir por eso que tenga que hacerla con puntos. Puede hacerla con flechas si eso es lo que quiere. Pero para hacer ese mismo ejemplo debemos modificarla a puntos. Además, la cota dice que 4.30, es decir, el 0 está después del 3. En el ejemplo simplemente dice 4,3. Entonces también debo darle formato para que me aparezca el 0, así sea una unidad decimal. Entonces vamos a eso, a ver cómo cambiamos el formato primero que todo. Hay que borrar entonces esta cota que no nos sirve porque es demasiado grande. Y vamos a crear entonces el formato. ¿Dónde puedo pedir el cuadro de formato? Lo puedo pedir acá en la barra de herramientas, el último comando, el último botón. Ahí dice Dimension Style, ahí puede hacer clic. Si hace clic ahí, le va a aparecer el cuadro de diálogo. Voy a cerrarlo. O también lo puede pedir aquí en la barra de cascada o en el menú de cascada. Haga clic en Format y aquí aparece Dimension Style. El icono es el mismo. El icono es el mismo. Si hace clic ahí, aparece este mismo cuadro de diálogo que aparece cuando hace clic acá. Son las dos formas. La que más le guste está bien. Una vez aparece este cuadro de diálogo, ¿dónde modificamos el formato de las cotas? Aquí en el botón de Modify o de modificar. Haga clic ahí. Y una vez hace clic ahí,
el AutoCAD lo va a arrojar a un nuevo cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo nuevo tiene una barra de navegación en la parte alta. Por defecto aparece el botón de unidades seleccionado, pero tenemos también el primer botón, que es líneas. Aquí dice Dimension Lines, es decir, esta caja se refiere a la línea de dimensión, es decir, a la línea de la cota como tal. Aquí yo la puedo modificar, la puedo suprimir si no quiero que lleve ninguna línea de dimensión. Note la cota aquí, note la cota del ejemplo. Si le digo Suppression Dimension 1, entonces suprime la dimensión 1, mire, la línea de dimensión 1. Si le digo que suprima la 2, le suprime las dos, y entonces todas las cotas que yo dibuje me van a aparecer sin líneas de dimensión. Puedo suprimir la 2, pero la 1 no, y aparecerá entonces solo la 1. O como viene por defecto, no suprimir ninguna, es decir, que me aparezcan las dos líneas de dimensión. Aquí tengo las líneas de extensión. Las líneas de extensión son las que le nombraba, que es desde dónde y hasta dónde voy a hacer mis cotas, es decir, desde donde se proyecta. Mire, esta y esta aquí, en este ejemplo que se ve acá, las dos líneas que se proyectan. Es decir, que si yo suprimo la línea de extensión 1, mire lo que note lo que pasa en el dibujo, en el ejemplo. Si suprimo esta, pues se va a quitar la línea de extensión 1, y si suprimo esta, se va a quitar la línea de extensión 2. Eso también lo puedo hacer con las líneas de extensión. O puedo dejar la 1 y quitar la 2, o puedo dejar ambas, como desee. Por defecto, las dos vienen para que se seleccione. Después, el segundo botón, tenemos Symbols and Arrows, o que son las flechas. Lo que le comentaba, que viene por defecto, es la flecha, pero yo puedo modificar. Estas dos son para las cotas normales. Esta que viene aquí es para líder, que es un estilo de cota que vamos a ver dentro de este curso. Por ahora, entonces, solo si quiere modificar, modifique aquí a la que más le guste. Yo utilizo dot, entonces hago clic ahí en dot, y ahora va a notar que ya no aparecen flechas sino puntos. Entonces aquí puede escoger la que desee. Una vez cambia la primera, por defecto también se cambia la segunda, pero puede utilizar una de una manera y la otra de otra, como quiera. Eso también lo puede hacer. Luego viene el siguiente, que es texto. Voy a hacer el siguiente botón, voy a hacer clic ahí en texto. Aquí aparece el estilo del texto, que fue lo que nosotros ya vimos cuando vimos lo que era el tema de textos. Si yo tengo creado un estilo de textos dimensiones, pues seguramente lo escogeré para trabajar mis dimensiones con ese estilo de texto, si así lo quiero. En este caso no voy a escoger dimensiones, porque dimensiones tenía un estilo Bauhaus, que es más como para formatos o para planos de expresión. Entonces voy a devolverme a estándar. En Arial voy a dejar el estilo de texto, no voy a modificar ese estilo de texto. Puedo cambiarle el color al texto de las cotas, y puedo en sí hacer diferentes modificaciones dentro de este botón. Luego viene el botón de escala o fit, ¿sí? Por defecto viene que el factor de escala es 1, es decir, que ese número que nosotros, o que ese tamaño de cota que hicimos inicialmente, el que decía 4.3, ese es el tamaño que viene por defecto dentro del AutoCAD, y ese es el valor de escala 1. Es decir, que si nosotros la queremos hacer más pequeña, debemos ubicar un valor menor a 1, es decir, como en porcentaje. Si quiero hacerlo a la mitad, 0.5. Si quiero hacerlo aún más pequeño, 0.2, 0.3. Esa es la forma de modificar el factor de escala, o 0.03. En fin, puedo modificarlo a lo más pequeño que yo desee, o a lo más grande. Puedo darle 2 o 3. Este factor de escala funciona igual que el comando escala.
son valores como en porcentaje. Este valor es el que vamos a modificar para cambiar el tamaño de la escala de nuestro dibujo. Entonces selecciónelo y dele 0.03. Es decir, vamos a manejar un factor de escala muy pequeño, el 3% de lo que está hasta el momento. Una vez le damos ese factor de 0.03, entonces ahora vamos a venir y le vamos a dar OK. Bueno, antes de darle OK vamos a hacer unos cambios adicionales. Por ejemplo, vamos a venir a unidades primarias, va a hacer clic aquí en unidades primarias. Aquí nos aparece en qué unidades son, decimal, ¿sí? Vamos a dejarlo en decimal. La precisión, dos unidades decimales después del punto. ¿Y cómo hago para que me aparezca ese 4.30 del que hablábamos? Es decir, que no me quede 4.3 sino 4.30. Porque mire, aquí se ve que dice 0.5. Simplemente vaya aquí donde dice Zero Suppression y donde dice Trolling, quite esa selección, es decir, haga clic ahí y va a notar que ahora aparece el 0.50. Es decir, que cuando yo cree nuevamente mi cota, ahora sí me va a quedar con el 0 después del 3, es decir, 4.30. Esta es la forma aquí. Una vez ya he hecho eso, puedo venir a Lines. Este Offset from Origin es la distancia a la cual queda la línea de extensión, es decir, desde dónde hasta dónde va, desde dónde y hasta dónde van las cotas, esas líneas de extensión, a qué distancia quedan del punto que yo selecciono. Entonces, como modificamos el factor de escala, este 0.625 va a ser muy pequeño para ese factor nuevo de escala que le dimos. Entonces modifíquelo y agrándelo para que las cotas no le queden pegadas al dibujo, para que las líneas de extensión no le queden pegadas al dibujo. Modifique ese offset desde el origen, colóquele 3. Una vez hace eso, entonces ya cambió las flechas, ya le puso dot. Entonces ahora sí dele OK y ya cambió el formato de las cotas. Para terminar, dele close. ¿Cómo comprueba que ya cambió el formato de las cotas? Pues simplemente dibuje una cota nueva con el comando linear que acabamos de ver, que vamos a ver en profundidad en el próximo video. Dele clic en linear y diríjase a los dos puntos que le van a formar la cota, o sea, las dos líneas de extensión. Entonces va a decirle que clic acá, segundo punto, clic acá, despliegue la cota donde quiero ubicarla. Puede hacerlo simplemente sobre el área de gráfica haciendo un clic. También puede darle medidas o incluso coordenadas. Si solamente hacemos un clic en el área de gráfica, hago clic ahí, aquí va a notar que ya aparece la cota totalmente editada. El texto en Arial, el 0 después del 3, es decir 4.30, como queríamos. Las flechas ya no son flechas sino ahora son puntos. Y las líneas de extensión, que son esta y esta, me quedan a una buena distancia del dibujo, es decir, a un offset ideal para que no me queden pegadas al dibujo. Eso lo hice en donde decía Offset from Origin. De esa forma ya edité completamente el formato de mis cotas y ahora sí estoy listo para comenzar a dibujarlas dentro de mi proyecto. Entonces voy a dejar este video hasta este punto. En el próximo video ya vamos a entrar a ver al detalle lo que son estos comandos. Espero le haya gustado el video y nos vemos entonces en el próximo video.